¿Quién no ha tenido una percepción diferente de su dolor? En muchos casos, tengo aquí, o de una enfermedad. También una obra. Vamos a ver qué nos tienen los colegas. Vamos a comenzar con Figueroa, que es psiquiatra egresado de Caracas, el Hospital General Carlos Alberto. Tiene 3 maestrías, una en España, una en Argentina y una aquí. Es profesor de grado y profesor de posgrado. Vamos a ver qué nos tiene que decir en su abordaje como psiquiatra del dolor, la enfermedad y la muerte, de la realidad y la ficción. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Me escuchan? Perfecto. Buenas tardes, gracias por la invitación. Yo quiero iniciar haciendo una pequeña historia para graficar el tema. Yo hace exactamente 3 semanas estaba en un parque cerca de mi casa con mi hijo de 1 año y 7 meses, que me hace un berrinche porque le tengo que poner un límite, porque él se quería montar en una rueda giratoria y había niños más grandes. Al yo ver cómo reacciona, yo me quedo totalmente desarmado y asustado porque yo entendía que no lo podía meter. Hasta que luego él cae. Y me puse yo a pensar como psiquiatra, fíjense cómo sus estructuras cerebrales relacionadas con las emociones están primando y esa corteza prefrontal que regula todo está todavía en mal. Pero una hora después, y esto es real lo que estoy comentando, me llama la hija de una paciente que le voy a poner Maripé para decirme que su mamá falleció y me quería agradecer por el tiempo brindado. Yo me sorprendí, ¿qué pasó con Maripé? Maripé llegó a mi consulta aproximadamente 2 meses, prácticamente desahuciada, como decía ella, por presentar un dolor físico. Había ido a varios médicos, no psiquiatras, y le decían que no tenía nada. O sea, prácticamente me dijo, doctor, yo vine aquí porque me dicen que estoy loca. Le dieron tratamiento, le dieron todo. Yo le puse una medicación antidepresiva que me manejaba tanto los síntomas de ansiedad, depresión, ya por el impacto del dolor y el propio dolor físico, y mejoró notablemente, pero la refirió a un reumatólogo. Ella fue con muchas esperanzas al reumatólogo. ¿Y qué ocurrió? El reumatólogo, luego que lo evalúa, una lumbrera de acá del país, me dice: usted simplemente tiene que aprender a vivir con el dolor que tiene. Una semana después, Maripé infarto. Yo pensé, fue una muerte psicógena. Si escuchamos el término muerte psicógena, no lo vamos a encontrar como un diagnóstico en ningún manual. Y hay muchas controversias como tal. ¿A qué se llama muerte psicógena? Aquel deceso que se produce por un extremo de estrés tal que te lleva una hiperactivación en tu sistema nervioso autónomo, te afecta tu sistema cardiovascular y respiratorio. Fíjense cómo cada persona tiene una narrativa que va desde mi hijo de 1 año y 7 meses, esa puesta de límite para su cerebro fue el fin del mundo, y esta situación con Maripé, que fue muy triste. Entonces vemos cómo aquí la propia realidad puede superar cualquier ficción que podamos leer. Ahora, muy bien, la medicina tiene un problema, que todavía muchos médicos se rigen por el paradigma del dualismo cartesiano. Eso de cogito ergo sum, pienso luego existo, separar la mente del cuerpo, y no es así. Sin salud mental no hay salud. Por eso tenemos que leer a Damasio, el error de Descartes, porque ahí podemos graficar cómo las emociones no solamente son un compuesto abstracto que a veces parece muy ficticio, sino que tiene una incidencia en nuestra biología completa. Eso es muy importante que lo tengamos pendiente. Y si nosotros nos vamos a diferentes puntos de la literatura, vemos cómo muchos pacientes, yo como por ejemplo como psiquiatra, me auxilio mucho. Hay un libro que me encanta, El hombre en busca de un sentido, de Víctor Frankl. Este es un libro que me ayuda a mí con mis pacientes a que entiendan cómo, a pesar de la adversidad, puede haber un propósito y una resiliencia en su caso. Pero si nos vamos mucho más allá, vemos como autores como Isabel Allende, por ejemplo, su gran obra Paula,
sublimó el dolor de la muerte de su hija, pero ese dolor despertó muchos duelos no elaborados que ella tenía, como el exiliarse de Chile, la relación con su tío Salvador, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes que son lectores, si nos vamos a Quiroga, qué vida tan frustrante y triste la de Quiroga, y fíjense cómo él sublimaba también a través de sus obras, por ejemplo, La gallina degollada, La miel silvestre, etcétera, la muerte, la enfermedad, el dolor de manera inevitable, esa fragilidad humana que lo acompañó totalmente y que lamentablemente ocurrió un hecho fatídico en su vida que fue el suicidio. Y ustedes saben que el suicidio es al psiquiatra lo que el infarto agudo al miocardio es para el cardiólogo, con la ventaja de que a veces tú te infartas y sobrevives, pero con el suicidio no hay vuelta atrás. Y cada 40 segundos se suicida una persona en el planeta Tierra. Otra manera que podemos ver bien graficado el dolor, la enfermedad y la muerte es un libro que me encanta que se llama El escafandra y la mariposa de Jean-Dominique Bauer, que también hay una película. Este escritor le dio un evento cerebrovascular y quedó enclaustrado en su cuerpo y pudo narrar todo a través del parpadeo de un ojo. Y fíjense cómo él ahí comentaba esa soledad y ese dolor de sentirse preso en su cuerpo, pero también podemos verlo hasta como un acto de resiliencia, de cómo él podía expresar eso, y era una manera altruista de dejar plasmado en un libro todas sus vivencias a otra persona que esté pasando por una situación difícil. Y el dolor, como el doctor comentaba, no solamente se circunscribe a lo físico, esa falacia, como usted comentó, doctor, de que uno medique, bueno, los psiquiatras no persiguen eso, nosotros somos unos patilleros. Otra especialidad puede poner 20 pastillas, pero si yo pongo una, simplemente soy un patillero, y es triste decirlo. Pero fíjense cómo los filósofos posmodernos, ¿qué dicen ahora? Que nosotros constantemente se estamos negando y evitando. Y estamos convirtiendo en una sociedad, lamentablemente, mucho más débil en afrontar ese dolor. Sentir dolor no es bueno, pero es parte de la vida duele. Y obviamente yo no quiero sufrir, pero también es un mecanismo de yo poder desarrollarme ante la adversidad. Y eso es importante, cómo lo vemos tanto en la realidad, en la literatura, y hay diferentes ejemplos que, bueno, mis colegas irán ampliando. Otro libro buenísimo, 100 años de soledad, ahí vemos cómo la soledad, el aislamiento, la traición, la desconexión de la realidad de Juan Arcadio Buendía, todo, o sea, es un manual de psiquiatría prácticamente lo que García Márquez nos dejó allí. Y podemos interpretar muy bien nosotros desde la salud mental los diferentes embastes psicológicos que ha sufrido esta familia, pero también lo podemos ver en Pedro Páramo de Juan Rulfo. Fíjense cómo acá también llega él a Guacamala buscando a su padre y todo lo que encuentra es las almas de ambulante, mucha soledad, mucha tristeza, mucha frustración, mucho dolor. Fíjense cómo se sublima, cómo se elabora a través de la literatura este dolor, este sufrimiento, esta enfermedad, esta muerte que inherentemente ninguno de nosotros nos vamos a tener. Por eso es importante, nosotros como médicos, y ahí me tengo que poner en primera persona, yo no debo tratar la enfermedad, yo debo tratar al paciente, porque el paciente tiene una historia y el dolor y la enfermedad tienen mucha subjetividad, y nuestra historia de vida es lo que va construyendo cómo vemos el mundo y cómo interpretamos el mundo. Y actualmente muchas veces los que somos, bueno, yo soy un late millennial, la generación X, los baby boomers, ven a los millennials, a los centennials como niños flojos, como personas que son muy toda flor de piel, y sí puede serlo, pero ninguna generación tiene culpa de la época que les tocó nacer. Y recuerden que lo que dirigen el país y lo que criamos a esos muchachos no somos de esa generación. Entonces también tenemos una otra responsabilidad de cómo transmitirle y enseñarle cómo ser resilientes ante todas las adversidades que puedan venir. Importante eso. Ya para cerrar y culminar y dejar espacio, colegas, me quiero despedir con una frase de una reflexión de Machado que me gustaba, que decía que no tiene lógica preocuparnos por la muerte, porque cuando somos, la muerte no es, y cuando la muerte es, nosotros no somos. Muchas gracias.
el sufrimiento, a lo que él le llamó dolor emocional, cuando habló de 100 años de soledad, cuando habló de la sombra, cuando ilustró, iniciando su ponencia con el caso de la paciente que murió, hablamos de sufrimiento. El sufrimiento es el dolor emocional transmitido o transformado en dolor físico y que engloba todo. Eso es sumamente importante que lo tengamos en cuenta en esta misma secuencia. Es importantísimo tener en cuenta que el sufrimiento es parte del dolor y de la enfermedad y que nos lleva también a la muerte. Miguel Ángel Durán es poeta, narrador, ensayista, es miembro como yo de la Academia Dominicana de la Lengua, es profesor universitario y es patólogo. Vamos a ver cómo el patólogo que se enseñorea sobre la muerte hasta cierto punto. Vamos a ver qué enfoque nos trae de este todo. Y esta es la mera. Buenas tardes. Yo quería alimentar la salud de ustedes, una retroalimentación, qué sé yo, pero lamentablemente la tecnología, por eso no nos podemos creer mucho todavía en lo artificial, porque tenemos que resolver lo que nosotros somos. Mi tema primordial es ver la enfermedad como una experiencia estética. Resulta un poco chocante, principalmente para todos aquellos que de medicina saben poco, porque el médico de medicina sabe, pero para los que más o menos saben un poquito de medicina, resulta chocante decir a un médico que su enfermedad es bonita. Hace un tiempecito me quedé observando yo a Nuria Pierre cuando le dio a un patólogo, porque el patólogo dijo en uno de sus programas que el cáncer de uno de sus pacientes era bello. Oye, Nuria se lo comió, pero conmigo, el pobre patólogo, yo quería defenderlo. Él se defendió como pudo, porque Nuria no lo entendió, pero ahora sí lo vamos a entender aquí. ¿Por qué la enfermedad puede ser una experiencia estética? Lo primero es que en el mundillo que nosotros trabajamos hay mucha belleza. Ahora, la belleza no es, lamentablemente, yo diría que se queda corto lo que se ve. La belleza para mí, para el patólogo, en este caso en particular, está precisamente en lo que ustedes no pueden ver, que yo puedo ver a través del microscopio, lo puedo expresar, pero no solamente el profesional necesita ver esa belleza, sino que tiene que tener una sensación estética para que pueda obtener la experiencia estética a la que yo vine a hablar esta tarde. Entonces, ¿dónde está el asunto? Señores, lo más bello que hay es un cáncer. Ahí viene mi introducción. Lo más bello que hay es un cáncer. Pero bien, con todo el respeto, el paciente es una cosa, vamos a decir, es él, yo soy yo, y la enfermedad es otra cosa. Es análogo. Ahora, para el paciente, tener el cáncer es una cosa, pero no estamos hablando del paciente, estamos hablando de la belleza del cáncer en sí, cómo se forma, cómo se elabora, cómo se transmite, cómo se desarrolla, cómo se puede reintegrar a otros órganos con una capacidad enorme. Pero bajo los colorantes que nosotros utilizamos para verlo, son obras de arte.
Ojalá me sorprendiera para que ustedes vieran las proyecciones que yo les traje. Obras de arte que con un toque de tecnología, llámese manual, llámese computacional, no tiene nada que discutir la cualquier obra de arte de Picasso. Ahora, tiene su condición, que son elementos que son subjetivos. ¿Quién valora esa belleza? Es subjetivo. La valoro yo, la siento yo, la expreso yo, pero a veces nos quedamos con todo eso, no queremos expresarlo, y hay momentos como este que uno sí puede expresarlo. Estamos pensando incluso hacer en otro escenario una exposición de todo lo que se puede hacer sobre este particular. Y la belleza no solamente está en la patología. El doctor me enseñó algunas fotos en radiografía que verdaderamente son obras de arte de patología que tienen que ver con los órganos torácicos. Pero en mi caso particular todavía más bello, porque yo utilizo todos los colores para ver la enfermedad. Dentro de las proyecciones que traje ahí, traje enfermedades catastróficas y enfermedades que son pasables, que vienen y van. Por ejemplo, ahí traje, por ejemplo, una infección de monilla y una célula blanca comiéndose a una espora. Preciosísimo. Por ahí traje también un cáncer de colon terminal, pero que resulta, las imágenes que vemos en el cáncer de colon terminal parecen flor de loto. Tengo un corte preciosísimo de 3 flores de loto en un fondo infinito que lo da precisamente el tejido. Le toman color blanco y color morado. Traje por ahí un cáncer ginecológico que es muy frecuente en nuestro medio, el cáncer epidemoide. Señores, eso es una invasión de células hacia un solo. Preciosísimo. Traje por ahí un cáncer de pulmón. Traje material extraño de pulmón. Todo pintado con un toque estético que a la mitad de lo que no podemos ver. También traje la foto de un loco de mi pueblo. De un loco de mi pueblo. Tengo una fotografía de un loco de mi pueblo que tiene una sonrisa preciosísima. ¿De qué se reirá ese loco? Es la pregunta que uno se hace, ¿verdad? En fin, el patos definido por Aristóteles habla del sentimiento que uno siente cuando algo le da cierta impresión, que en este caso llamamos una impresión estética. Y esa impresión estética que uno lo siente, que mira qué bello está él, aunque parezca contradictorio, puede generar entonces la experiencia estética. Ya para terminar, cuando yo era estudiante, vi a una niña con tetralogía de Fallot. Aquí todos los médicos saben que la tetralogía de Fallot no es más que un corazón desorganizado, donde las barras que lo dividen están todas comunicadas. Uno ve a una niña con una enfermedad así, que sabe que en ese momento que yo estaba por ahí, esa niña estaba azul, porque la sangre, la sangre venosa, cuando se liga con la arteria, un corazón deficiente, el niño se torna azul. Es precioso ver el niño con los ojos azules, con los ojos azules,
los labios azules y un tintado azul de su piel. Es una enfermedad catastrófica, si se quiere. Pero yo traje un poema para terminar sobre esa niña, para demostrarles a todos los editores de tanque, a todo el público en general, que como dijo el doctor aquí, la enfermedad es parte de la salud. La enfermedad, si la vemos desde el punto de vista estético, la podemos asumir mejor y curarnos más fácil. La muerte, no la voy a mencionar, es necesaria. Pero ese es otro tópico filosófico por el cual no. Pero bien, tetralogía de Falot. Muchachita azulina de cabellos descuidados que camina despacito como para alargar el día. Quieren tus ojos opacos de nerviosos movimientos abrir sus cortinas blancas y jugar con los colores, mostrando tan solo desde tu boquita azul, tus dientes de perlas caras y tu garganta por cantar. Falta el beso que da vida a tu tez pobre en sonrisa, no conoces de la risa, mucho menos de alegría. Muchachita, piel de laca, ni eres dulce, ni eres sal. ¿Quién quisiera a ti tenerte? Sé que te dejas querer, son tus manos de tablillas, gustaría saludar. Libres tus pies de plomo, apenas sabes andar. Dime por qué el destino quiso que fueras así. Dime por qué tus quebrantos nadie los puede contar. Tu corazón tetrasquísico te deja probar la vida. Lucha por mantenerte, es un misterio de arriba. Todo en ti habla de ayuda, todo en ti dice yo quiero. Un pedazo de mi aliento, un poquito de ternura. Todo en ti es un reproche a mi vida que es soberbia. ¿Qué tú quieres que yo haga si mañana no te encuentro? Si hoy solo es un momento de tu tiempo recontado. Oh caperucita azul, tus miradas se penetran entre los más fuertes abrazos. Soportas en tus pasos cual tormenta se levante. Calma niña, eres verso, eres espuma, eres sol, eres mar tranquilo y fuerte. Suena en ti toda verdad. Abrázame tu esperanza, confúndeme en tus latidos. Más que niña, eres ángel, terciopelo de bondad. Los escritores, los creadores, en este caso, fotógrafos, pintores, artistas plásticos, pueden inspirarse en su problema y sublimizar su problema. De hecho, el escribir sobre el dolor, sobre su enfermedad o sobre una muerte que nos toque es una forma de enfrentar y de resolver ese conflicto. Aquí nos fuimos a la otra orilla. Durán nos muestra cómo probablemente, como creador nato que es, él se fuga de la práctica médica al arte. El arte no es una forma de curarse a uno mismo, no es una forma de enfrentar el dolor. El dolor es irremediable, que tú no puedes arreglar de una niña con patología de dolor, de un paciente con cáncer de pulmón. Entonces, es una manera también de enfrentar la realidad a través de la ficción. Herbert, vamos a ver con ese ojo universal. A mí me encanta hablar con un maestro, el doctor Fernando Abraham, quien me enseñó que el ojo es un universo. Vamos a ver a través de tu universo cómo tú nos enfocas dolor, enfermedad y muerte. Buenas tardes. Como oftalmólogo, cuando me pidieron hablar del tema, pues comprenderán que un poco fuera de mi área, pero traté de buscar unas pinceladas que difieren un poquito de lo que ha hablado mi colega, lo cual me encanta. Y vamos a hablar de dolor, enfermedad y muerte. En la mitología griega, la muerte está representada por Thanatos, que es un dios menor relacionado con el caos, la noche
y el sueño, así es como lo percibían los griegos. En la Eneida, Virgilio trata de abrazar el espíritu de su padre, pero no puede, porque, como decían los antiguos, tenía el aura ligera, no se puede abrazar los cuerpos. O sea que en todo momento la ficción nos enfrenta también con nosotros, viendo la realidad. Y luego viene el enfoque religioso. También todas las religiones tratan el tema de la muerte y de la enfermedad de diversas maneras. Como esta feria está dedicada a Israel, vamos a hablar de una figura importante de la forma Maimónides, Rambam, un médico de la Córdoba, Andalusí, que escribió en 1195 un tratado que se llamaba Guía de los Perplejos, en la cual trataba de unificar la fe con la razón. Pero en muchos libros, ya se ha hablado tanto de novela como de poesía, se tratan los temas del dolor, de la enfermedad, la muerte, de diversos puntos de vista. Autores tan distintos como Rosa Montero o Philip Roth o Thomas Wolfe, El ángel caído del cielo, que habla de un extraño en tierra extraña, o Miguel Hernández en la teoría No hay extensión más grande que mi herida. Todos los autores buscan la manera de expresar lo que ese dolor, esa enfermedad implica. Los médicos acostumbramos a escribir libros y artículos en los que describimos las características patológicas de una enfermedad, describimos los síntomas, cómo afecta el tratamiento, cómo evoluciona. Son reportes, pero no tenemos muchos libros en los cuales los médicos entendemos cómo el paciente afronta la enfermedad y más aún cómo afectan a los familiares esa enfermedad, ese dolor y la muerte. Es necesario como médicos ejercer la empatía, la solidaridad, la ternura con nuestros pacientes y su entorno. El juramento hipocrático se establece la compasión como eje cardinal de nuestra profesión. Hemos oído desde el grupo anterior, se hablaba de los cambios, y un autor, Eduardo Carré, escribía que la ética médica y todos los aspectos de la atención médico-enfermo han cambiado totalmente. Anteriormente era una relación paternalista, en la cual el médico tomaba opciones y decisiones que afectaban al paciente sin solicitar su consentimiento, a una nueva relación en la que se valoran los principios de beneficencia, que obliga a procurar el bien de aquel del cual se actúa, y también el principio de autonomía, que obliga a respetar lo que quiera el enfermo y las decisiones sobre su persona. Sobre estos temas existen varias maneras de abordar, pero hay dos que particularmente me interesan en este momento. Los relatos de pacientes sobre sus enfermedades y sobre la muerte, y los relatos de los médicos sobre sus experiencias, no como profesionales, sino como seres humanos empáticos. Surge pregunta a discutir: ¿se deben respetar las decisiones de los enfermos? ¿Debe el enfermo conocer la verdad de su situación? ¿Debemos en algún momento decir basta ya? ¿Es posible una buena muerte? Y desde luego el tema del duelo. Hoy nos acompaña Mariana Vera Franco, que es una experta usar el micrófono ya en el duelo, que en sus varios libros publicados al tema, pues ella trata todo lo que tiene que ver con el duelo y va más allá. Ella dice que la vida es una continua sucesión de duelos en todos los sentidos. En los testimonios de pacientes encontramos sobre todo historias de cáncer o enfermedades mentales que motivan la gran mayoría de las publicaciones que encontramos. Libros como un libro de Ana Belardo que se llama Cáncer contigo puedo, o una señora argentina que ya hace muchos años en otro país, Cecilia Casella, que publicó un libro sobre su experiencia con el cáncer y cómo lo superó. Otra enfermedad que también motiva muchas publicaciones es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad muy enigmática, y aunque cada vez tenemos más información de tratamiento, pero el paciente y su entorno se sienten totalmente muy carentes de información y se apoyan en publicaciones, y desde luego los blogs, los podcasts, todos los materiales que existen para comunicar son importantes. Por otro lado, no hay muchas publicaciones de médicos sobre sus enfermedades. Un caso es el de Alfonso Cruz, un académico de la Real Academia Española de Medicina, que escribió sobre su experiencia con el COVID, que casi lo mata.
pero son muy pocas las experiencias. El doctor Carlos García Ligó, Bebeto, tiene un libro que se llama Memoria del Miocardio, donde trata situaciones de algunos de sus pacientes, o recordar a don Antonio Sardú y mis 500 locos, donde trataba el entorno que rodeaba esos familiares. También de una manera un poquito más formal, el doctor Santiago Castro Ventura ha publicado sobre las enfermedades de dominicanos y de latinoamericanos famosos. La mayoría de estos trabajos tratan sobre la enfermedad y su historia natural, pero no tenemos muchos trabajos de cómo el médico ve la enfermedad, cómo puede observar el impacto de la enfermedad del dolor en los pacientes y sus familiares y cómo enfrentan la muerte y el duelo. Debemos enseñar esto también en las universidades, y el concepto de Fernando Sabater nos deja pensativos. El médico cuida del prójimo aunando compasión con pasión. Gracias. Si se fijan, que la busque, dígale que busque, ok. Si se fijan en algo, una de las virtudes que tenemos los médicos es sabemos resumir e ir directamente a lo que queremos. En los paneles, las participaciones, cuando participo con escritores solamente, ellos no saben sintetizar. Ustedes dieron excelentemente producido clase con Pedro Clase. Sí, pero el profesor de embriología, que cuando terminaba 50 minutos de clase decía, recapitulando, y en 10 minutos resumía toda la clase que había dado. Y el mismo dice Pedro Clase. Vamos a ver rápidamente las imágenes del lado. Y yo quiero, gente, para que ustedes entiendan lo que Durán persigue de la imaginación, sale la creatividad. Incluso en medicina decimos diagnóstico que no se piensa, diagnóstico que no se hace. La imaginación es parte de la creatividad, de la reflexión. Y el que él tenga una visión distinta en estas imágenes sobre estos casos no significa que él esté violando ni éticamente ni de ninguna otra manera el dolor, la enfermedad o la muerte de su paciente. Les explico que las imágenes que van a ver no tienen nada que ver con la ciencia. Son imágenes que la hemos tomado de la ciencia, pero la hemos desnaturalizado con el fin de llevar el siguiente mensaje. Todo tiene su filosofía en la estética. Se ha hablado de la estética de los feos, de la estética de los bellos. Bueno, aquí vamos a hablar de la estética de la enfermedad. Y como van a ver unas fotos que verdaderamente, a mi juicio, pueden ser, o se pueden considerar obras de arte pictóricas. Como ven, Picasso no tiene nada que envidiar. Eso es simplemente un estereotipo celular, y ahí tenemos una preciosa foto que se puede llevar a un marco. Segundo, es el árbol de la vida. Todos los puntos que ven ahí son células, pero son células cancerosas. Y lo que es el tronco, simple y llanamente, es una baba que quedó atrapada. La otra, aquí vemos un corazoncito negro, es una célula cancerosa de un cáncer invasor, pero le digo un fondo estético. Así la tercera, la otra. Estas son células normales, pero vistas desde el microscopio electrónico. Preciosa foto para ponerlo en una sala de este salón. La próxima. Ahí vemos un caballito. ¿Pero qué caballito? Ese caballito no lo hice yo, no, se formó solo. Simplemente yo lo atrapé en una investigación de un Papa Nicolau. Igual que esto es un cáncer fatal. Y como fatal, yo le puse descuido, porque es un cáncer vaginal de una paciente que nunca se hizo un Papa Nicolau. O sea que también tenemos un mensaje muy importante en el arte.
Seguimos. Seguimos, en este otro caso, seguimos. Esto, todo lo que leen saben de esta figura, ella parece una figura muy parecida, por eso la trae, seguimos. Igual, esa es la. Mire ese otro Papá Nicolau, un pececito. Miguel Ángel, deja los cuadros cuando ganamos en posición pictórica. Mire, un pececito en la vagina, entonces seguimos. Seguimos el otro cuadro para no cansarlo. Seguimos. Y quiero que vean algo, que eso otro Papá Nicolau, precioso. Seguimos. Ese es el cáncer de colon que le llamé flores de loto. Ya, imagen de flores de loto. Seguimos. Hilo merilado, también le puse la vida, cristales que multiplican en el cáncer, también seguimos. Un corazonzote rojo, color peligroso, seguimos. Igual que, mire eso, que habla de ocultismo, seguimos. Otra flor de loto, seguimos. Esa mano no la diseñó, apareció así, pero parece una mano. Nosotros también, el signo de interrogación, seguimos, estamos acabando. Dale, ver. Bueno, hay otra más. Lo que le quiero decir es que la profesión en un individuo con alta sensibilidad estética puede transformarse en una mujer. Dolor, enfermedad y muerte. De la realidad a la ficción. ¿Ustedes ven? Simplemente tenemos que saber interpretar la realidad. Saber que la percepción del dolor varía de una persona a otra. Que el dolor, la enfermedad y como enfrentamos la muerte puede ser un punto precisamente para que a través del arte nosotros sublimicemos el sufrimiento. No quiero terminar sin mencionar obras cumbres o específicas. Por ejemplo, sobre el dolor, en la tierra del dolor, de Alfonso Daudet, un francés, un escritor francés magnífico, que padeció y murió de neurosífilis y que se atrevió a llevar una crónica de su dolor inmenso en el siglo XIX, el siglo pasado, cuando la neurosífilis no tenía ningún tratamiento y los pacientes parecían un infierno. Recordar la muerte de Iván Ilich, una obra cumbre de la literatura rusa, una obra que todo estudiante de medicina o todo médico que realmente quiera ser médico porque tiene que saber algo más que solamente medicina debe leer. Una obra que se llama De la enfermedad y sus metáforas, una obra maravillosa de una periodista que plasmó con su pluma su padecimiento sobre el cáncer, superó el cáncer y luego, además, se inspiró en el SIDA de otro paciente y al final por la muerte de un familiar. Una obra magnífica de la enfermedad de sus metáforas que tanto es literatura, una mujer que fue premio Príncipe de Asturias, francesa, norteamericana y finalmente argentina, porque vivió por gran parte del mundo. Una obra que nos enseña como lectores y que nos enseña a los médicos algo más que ver la ciencia de manera pura. Siéntate un ratito, estoy caminando un poquito. ¿Hay alguna pregunta? No entendieron nada.
que quién me ayudaría. O sea, fíjense cómo, como decía el doctor Figueroa, es un tema de percepción. Muchas veces estamos hablando de un sufrimiento, como en el caso de Víctor, que claro, es nuevo, pero una cosa que parecía sencilla se vuelve un caos y otras personas frente a un padecimiento muy fuerte ni siquiera dejan afectarse emocionalmente. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bien. Yo quería comentar algo. Fui a terminar lo que habló el doctor Víctor. Él es un poeta. Ustedes vieron como a medida que se hablaba, a mí se me aguaron los ojos, yo empecé a sufrir todos los dolores que yo he sufrido en mi vida, dolores emocionales, y me evocó esos dolores emocionales que yo he pasado en mi vida, todos los que vivo. Y yo pienso que hay momentos en la vida que pasa lo que usted dice. Un momento dado uno dice, pero que yo lo digo. Entonces, eso le puede pasar a cualquier gente, una gente que nadie sospecha que está pensando en eso. Entonces, primero lo quiero felicitar. Qué magnífica conferencia de usted. Ha sido increíble este papel. Si alguien tiene alguna otra pregunta o opinión, Sí, la opinión es la siguiente. Yo soy poeta de Macuro, Rafael Concepción, ¿pueden otros médicos académicos expresar su intención estética en su mayoría? A menos que no sea como un médico, un ilustre empleado que está aquí a la derecha. Si no son poetas, pueden expresar con esos tumores y esas macabrecas de enfermedades, esa expresión estética, esa belleza de la medicina. En el caso de la salud mental, sí, pero más desde la fenomenología narrativa. Yo entiendo mucho al doctor cuando comenta la fascinación de todos estos cortes, porque cada vez que vemos una enfermedad es una enseñanza para nosotros y eso nos genera demasiada emoción. Si vemos, por ejemplo, escritos de psiquiatras de antes como Krepin, Leurer y eso, ellos siempre escribían mucho todo el discurso que tenían los pacientes psicóticos, que da mucho pie para la literatura, pero así también como esas posturas alucinatorias que uno podía ver en ellos. Y bueno, en la literatura vemos constantemente, sin necesariamente un escritor sea psiquiatra, cómo plasma la mente humana de manera distorsionada y de cómo funciona. Es una manera de nosotros poder disfrutar, si se pudiera decir, de esa psicopatología que uno puede encontrar en algunas personas. Incluso, parece que no se entender bien. A veces no se entiende. Solamente quiero resaltar que si un médico no se le asienta la cosa políticamente como quiera el doctor, si no es poeta, ese montón de médicos, sea de la especialidad que sea, puede expresar, puede convertir, por ejemplo, yo voy a una guagua, yo fui dentro de la Vega a abogado, estaba yo orinando, vi una flor entre una torrada, y ahí tiene un poder. El pueblo así se inspira con cualquier cosa, como hizo él. Puede los otros médicos, que no son poetas, donde la musa no habita, inspirarse para el toque. Creo que Mire, no todos los médicos piensan igual, no todos los médicos tienen la misma sensibilidad, no todos los médicos escriben, pero aquellos que tienen alta sensibilidad, que ven algo que lo impacta y además tienen la manera de expresarlo, de canalizarlo, como nosotros que nos dedicamos a la narrativa, a la poesía, es un hecho que se puede convertir en una obra de arte. exactamente. Voy a finalizar con estos dos párrafos. Son muchos los autores que nos han ayudado a mirar de frente el dolor. La literatura tiene el poder de conectarnos más allá de la ideología, con nuestras emociones más primarias, el miedo, la humillación, la
que pueden surgir ante este. La literatura es un código muy sutil que logra abrir, aunque sea por momentos, la conciencia de los corazones más cerrados. Es más, yo diría el arte en general para el dramaturgo, el poeta. A través de la lectura de diferentes obras, podemos cambiar nuestra percepción y concepción del dolor nuestro y ajeno y encontrar una senda luminosa en la oscuridad. Ese es un valor inmenso que tiene el arte y específicamente la literatura. La escritura, digo yo, también es un resguardo ante la enfermedad, una salvaguarda. La literatura es un territorio de protección que permite sobrevivir, un futuro más allá del posible fin, una prolongación de la existencia por medio de un discurso siempre intentando vencer a la muerte. Es impedir que ella tenga la última